Sala de Redacción. Muy buenas tengan todos ustedes, sean bienvenidos a Sala de Redacción, el programa de la opinión y del análisis en ET, el canal del Tiempo. Me acompañan esta noche Edulfo Peña, editor político del Tiempo, Ricardo Ávila, director del diario Portafolio, y Francisco Miranda, editor de opinión del periódico El Tiempo. Y vamos a hablar de la reforma universitaria y de las marchas estudiantiles. Todos sabemos lo que ha pasado. En un gran resumen podemos decir lo siguiente. El gobierno nacional, el presidente Santos, presentó un proyecto de reforma universitaria. Los estudiantes consideraron que no era suficiente, consideraron que era una forma de privatizar la universidad pública, que era modesta en financiación y en cobertura. Entonces el gobierno, después de las marchas estudiantiles, decidió retirar el proyecto. Esa decisión de retirar el proyecto la oficializó la ministra de Educación en una carta enviada al Congreso. Y en fin, ¿cuál es el panorama hoy? Que está abierta la posibilidad a una conversación, a un diálogo, a una concertación para tratar de sacar una nueva reforma concertada entre profesores, estudiantes, gobierno y seguramente Congreso, supongo yo. En ese orden de ideas, yo comenzaría por el principio. ¿Ustedes creen que el gobierno estaba en lo correcto al presentar una reforma universitaria? Es más, pregunto, ¿era necesaria una reforma universitaria? ¿El país necesita una reforma universitaria? ¿Ustedes qué opinan? Francisco. La ley 30 que es lo que la reforma que se va a cambiar, la ley 30, claramente tiene unos vacíos en cuanto a financiación y en cuanto al tipo de universidad o al tipo de centro de educación superior que se quiere. ¿Y en cobertura? En cobertura, el problema es de financiación, está ligado a la cobertura. Ok, perfecto. Entonces, en esos ámbitos estructurales, claramente, y creo que eso es un acuerdo entre universidades, el gobierno, los distintos gremios de la educación, que esa reforma, esa ley, ley 30, necesita ajustes, cambios. Sí necesitaba, claro sí necesitaba un ajuste. Necesitaba. El problema es si el gobierno, en la construcción, el diseño y el manejo político de una reforma en este sector en particular, que es el de la educación superior, con alta presencia de estudiantes, profesores, la universidad pública, el tema de dinero, etcétera, tuvo el camino correcto y generó las negociaciones políticas necesarias. Correcto. Pero la necesidad de actualizar, y de pronto en algunos casos los estudiantes pelean eso, darle más plata, era evidente, era necesaria. Ricardo, ¿usted qué opina? Totalmente de acuerdo, Darío. La verdad es que con la ley 30 en su momento nadie había quedado muy contento. Ajá. Tenía unos vacíos claros. ¿De qué año es la ley 30? 92. 92. Y adicionalmente, pues es claro que dentro del propósito de buscar un aumento en la cobertura, hoy en día el 35% de los estudiantes de secundaria llegan a la universidad, sí, y la idea es ir elevando eso gradualmente hasta el 50% o más. Se vuelve, tiene una alta deserción. Claro, tiene una deserción del 45% a su vez. Y en ese propósito, sin duda alguna, se requieren mucho más instrumentos, y en ese sentido la presentación de la ley era totalmente justificada. ¿Eso no se podía hacer por otros medios? Yo lo que creo, estando aquí un poco en opinión distinta a los otros compañeros de la mesa, es que el proyecto de ley no era necesario como proyecto de ley. A mí me parece, por ejemplo, que cuando ustedes hablan, por ejemplo, de recursos, si hubiera podido inyectar recursos a la universidad vía presupuesto, o tantas leyes que aprueban en el Congreso que se utilizan sobre la marcha para inyectar recursos, de manera que la ley, desde el punto de vista de aumentar recursos, no era necesaria, no era oportuna, no era viable ni conveniente, como estamos viendo que no era. Y para otros aspectos se puede vía decreto o resolución, digamos, hay muchas cosas operativas en este proyecto de ley que se pueden hacer vía ejecutivo, por decisión del ejecutivo, que no se necesitaba enredarse en ese proyecto de ley que ahora tienen pantalla. O sea, la educación superior hay que meterle la mano, usted está de acuerdo con eso, pero la vía no necesariamente era un proyecto. No era la ley, es el camino más enredado, que cogió el gobierno. Parte de las justificaciones de cuando se presentan proyectos de ley es de alguna manera englobar en un solo texto lo que es la política, y en este caso la política de educación superior. O sea, me parece el yaque. No, y me parece absolutamente lógico, lógico hacer una cosa que tuviera una secuencia razonable en el sentido de por qué
se hacían este tipo de esfuerzos y adicionalmente se exigía más responsabilidad también de las universidades. Es que parte del tema que es complicado en el caso de la educación superior en Colombia es que no es solo un tema de recursos, sino también de obligaciones por parte de las universidades, que no son en algunos casos los entes mejor manejados del país, ni mucho menos. Ajá. Y sí. El gobierno, Darío, estaba haciendo una apuesta. Claro que se pueden hacer cambios de manera administrativa, como lo decía Adolfo, sí, pero al mismo tiempo el gobierno está haciendo una apuesta para modificar algunas de las naturalezas de los tipos de institución que se presentaban. Por ejemplo, de ahí viene la idea de generar universidades con ánimo de lucro, de introducir, digamos, unas realidades de mercado a un sector que los estaba resistiendo. Ahí eso generaba cambios profundos, ajustados a la realidad. Ese fue el conflictivo. Ese fue el que generó el primer conflicto, que era el concepto de privatización. Sí. El presidente Santos, además, se dio cuenta del problema de la privatización en un viaje a Chile, ¿no? Así es. Pero ya tenía sobre la mesa el proyecto. Es, anotando que las diferencias entre lo que ocurre en Chile y lo que pasa en Colombia son abismales. Por ejemplo. No, pues porque obviamente en Chile hay un problema de financiación de la gente que entra a la universidad, en el sentido de que el esfuerzo que tienen que hacer las familias para asumir los costos de educación son muy altos y que de alguna manera es desproporcionado frente a la prosperidad de la sociedad chilena que ese esfuerzo sea de ese tamaño. En Colombia los temas no necesariamente son del mismo orden. Hay unos temas, por supuesto, de educación y de ayudas, de financiación y de ayudas que venían incluso en esta ley, que daban nuevas herramientas y que eran bien interesantes. Y sobre el tema de la famosa privatización, la verdad es que aquí me parece que hay una gran hipocresía en la discusión. Uno encuentra fundaciones que en teoría son entidades sin ánimo de lucro, que en realidad se comportan como empresas privadas y que benefician a personas particulares que normalmente son la gente que pertenece a su consejo directivo, que es la misma que les arrienda a las universidades las instalaciones y que les saca dinero a la educación superior. Entonces a mí me parece realmente una tontería, pero pues evidentemente el costo político era demasiado alto. Se haya dejado ese artículo de meterle lucro a la universidad, porque ya de hecho las tienen hoy. Claro, hoy hay lucro en la universidad. Tampoco sincerarse, eso es una lástima que se ha echado atrás ese artículo. La observación era que eso que está diciendo Ricardo que se hace en universidades pues privadas, se trasladara también a las universidades que son públicas y que deben ser financiadas por el Estado. No, lo que pasa es que en las universidades públicas lo que había era posibilidad de que hicieran alianzas con el sector privado, tal como ocurre con las universidades importantes en buena parte del mundo. Y es decir, ¿cuáles son la principal fuente de recursos de investigación para proyectos que sirven y que tienen rentabilidad económica? El sector privado. Es el que contrata a la universidad A, B o C para que le investigue con su cuerpo académico. Claro, lo que pasa es que el tema de privatización, la palabra privatización asusta mucho porque anuncia, es como anunciar más elitización. Pero el proyecto del gobierno nunca anunció tal cosa. Pero creo que esa fue una interpretación. Esa fue la interpretación. Esa fue una interpretación ideológica que se dio por parte de ciertos estamentos, de los estudiantes, para tratar de golpear ese punto débil. El error del gobierno fue fue no responder con inteligencia y preparar y identificar que en ese punto, que ese artículo iba a ser el hueco de entrada, la grieta por la cual meter la cuña, que el movimiento estudiantil podría reventar la reforma. Un mejor manejo del tema de la entrada de universidades con ánimo de lucro, una explicación mejor de cómo la universidad pública podría beneficiarse de esos contactos con el sector privado, hubieran evitado esta anatemización del sector privado, como si el sector privado fuera malo, y la realidad es que en estos momentos la universidad pública hoy en día tiene algunos nexos con el sector privado, de alguna manera son muy escasos, de pronto pudieran ser mayores, más profundos, pero esa estigmatización del sector privado, como que cualquier unión de la universidad con el sector privado iba a dañar su naturaleza, creo que fue, digamos, un arma ideológica que usaron los críticos de la reforma para reventarla por dentro. Y previsión del gobierno, más aún cuando se estaba viviendo lo de Chile, que como dice Ricardo son completamente distintos, pero había una calentura. Y sin duda es un ejemplo, obviamente es mucho más bonita la líder chilena Camila Vallejo que los de aquí, pero indudablemente el ejemplo cunde, y en este sentido las movilizaciones de un lado están inspiradas en el otro. Darío, yo quería hacer un par de observaciones. Digamos que me parece que el tema tiene muchas aristas, muchas maneras donde enfocarlo. Yo, por ejemplo, pienso que
que la reforma misma sí vale una discusión de la sociedad. Digamos que la sociedad debe estar discutiendo constantemente qué tipo de educación debe adaptarse a sus necesidades y si la educación que estamos dando hoy formal, profesional para competir. No, hoy la competencia no es entre la Universidad de Pamplona o la de Cali o la Nacional, sino el de aquí está compitiendo con los que están graduándose en Asia o en la India o en los Estados Unidos. Esa es una discusión que hay que dar. Esa fue una discusión que últimamente dio, por ejemplo, en Inglaterra, que fue muy buena, que definió la campaña presidencial, y eso no nos debe preocupar. Esa discusión hay que darla. Otra discusión es la protesta estudiantil, que a mí me parece una maravilla, me parece extraordinaria, exitosa. Por primera vez en muchos años asistimos a una movilización de 40.000, 50.000 estudiantes sin un rasguño. No hubo violencia. En algunos lados. Estamos hablando de los de Bogotá el pasado fin de semana. Sí. El pasado fin de semana. Yo sí prefiero, así haya críticos de eso, lo que vimos el pasado fin de semana y un estudiante abrazando a un policía, que lo que veíamos hace unos 20 años ya era que cada manifestación de esta había un poco de heridos y había unos muertos. Y otro punto, Darío, antes que se me vaya, y que los estudiantes, otra cosa que quiero, y aquí dejo este tercer punto, a mí sí lo que me parece es que los estudiantes, el grupo no tiene clara la reforma que quiere de la educación. Ahí está viendo ese los es el puntos. reto que les espera y ese ahora. es el tema para Ricardo, sobre todo. Están pidiendo que el fisco sea de plástico, de caucho, que no, se vuelve el concepto del árbol de Navidad. Los estudiantes no tienen clara todavía, los que quedan ahí no tienen clara la reforma que quiere el país. Vamos a entrar en esos temas que usted ha enumerado, que esa es la agenda relacionada. Esa es la agenda relacionada con esto. Pero cerremos esto primero, porque me interesa mucho saber qué es lo que realmente se necesita como reforma universitaria. Necesitamos cobertura. No, necesitamos calidad. Cobertura y calidad. O sea, hay 2 universidades colombianas entre las primeras 500 del mundo, que son la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional, pero ambas están en los puestos 400 y 500. En América Latina hay otros países que también tienen el mismo número de universidades, pero mucho más abajo, caso concreto de Chile, Brasil o México. O sea, nuestras universidades están mucho más abajo que muy las otras comparables, digamos. Así es, lo que es un tema de calidad. Aparte de todo, hay un tema de cobertura. O sea, realmente lo que se ve en Colombia es que la educación sigue siendo altamente elitista. Es muchísimo más alta la probabilidad, pero puede ser 20 o 25 veces más alta la probabilidad de que una persona de estratos altos llegue a la universidad y complete y termine sus estudios que una persona de estratos bajos. ¿Y cómo se sale de esa cobertura? ¿Se sale uniendo al sector privado? ¿Se sale con más presupuesto? ¿Se sale cómo? El problema no puede ser solo dinero. Aquí el problema no puede ser solo plata, que es parte del problema, pero no es la única respuesta. Yo creo que, por ejemplo, ahí en el pliego los estudiantes cuando están pidiendo es que están pidiendo los estudiantes que no haya recursos del sector privado para la educación, que todo tiene que ser Estado. Aquí estamos, curiosamente vemos los indignados en Europa luchando porque no se le cae el estado de bienestar, que ya está agotadísimo y fatigado, y aquí queriendo ir a un lugar de esos. El Estado no alcanza a dar tanto, estamos las víctimas, los estudiantes. Aquí nos toca repartir pobreza. Eso no se puede llegar tampoco. También hay otros elementos, Darío. Sí. El primero tiene que ver con la dificultad que tienen muchos estudiantes y jóvenes de los estratos más pobres para vivir mientras estudian. Que ese era otro elemento. Lamentablemente se hundió la reforma, pero la reforma tenía unos elementos que ayudaban a esas familias y a esos estudiantes, especialmente a los que sacaran mejores notas. Pero habrá que salvar eso, el consenso. Ese es uno de los retos. Pero hay también, no solo los cupos, hay una deserción, además de que la cobertura es baja en Colombia en comparación de otros países de la región. Cuando ya una persona tiene un cupo en una universidad, sea privada o pública, mantenerse en esa universidad, o sea, no desertar, claro, la deserción es otro problema, y mucha de esa deserción se da por razones económicas. Otro elemento fundamental es todo el tema de doctorados, investigaciones, patentes, ciencia y tecnología. El gobierno también ha estado junto con otros proyectos, entre esos la reforma de regalías, tratando de construir un esquema que permita que tengamos mayor número de doctores, de doctores verdaderos, de graduados de PhDs que puedan aumentar la capacidad de investigación en Colombia, sobre todo en áreas en las cuales nosotros tenemos ventajas comparativas, en áreas, por ejemplo, de biología, en áreas de agroindustria, etcétera, etcétera. O sea, en resumen, la reforma que necesita el país tiene que ver con cobertura y con calidad, y a eso se puede llegar con presupuesto del Estado, pero también con sector privado. No, y con un esfuerzo de los estudiantes, el cual
se gradúe dependiendo del nivel de ingreso. Ajá. O sea, realmente lo que uno ve, por ejemplo, hoy los programas que tiene en marcha el ICETEX, que prevén no solo matrícula, sino también sostenimiento, están hechos que a las personas se les presta, pero dependiendo del nivel de ingreso, hay un elemento de subsidio bastante alto para que esa persona reciba un beneficio grande. Eso termina siendo presupuesto. Sí, también, pero parte de la discusión en esto es la gente aprecia más lo que es gratuito 100% o lo que cuesta o lo que algo le cuesta que tiene que hacer, a todos les tiene que costar algo, a la universidad, al estudiante, a la familia, y al mismo tiempo Estado. las universidades también tienen que hacer un esfuerzo, porque también solo vivir del presupuesto nacional, y uno ve casos aberrantes en universidades de entidades que se sientan a esperar el cheque mensual y hace muy poco de su parte. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Ya volvemos con el tema de la reforma universitaria y las marchas estudiantiles. Sala de redacción. Olmena BCSC y Banco Caja Social BCSC sumaron su experiencia. Y hoy el Banco Caja Social ofrece sus créditos hipotecarios. Venga ya por el suyo, porque sabemos que tener casa propia le cambia la vida a las personas. Banco Caja Social, más banco, más amigo. Universidad de La Salle. 24 programas de pregrado. 21 programas de posgrado en las facultades de Ciencias Administrativas y Contables, Ciencias Agropecuarias, Ciencias de la Educación, Ciencias del Hábitat, Ciencias de la Salud, Ciencias Económicas y Sociales, Filosofía y Humanidades, Ingeniería, Departamento de Ciencias Básicas. www.lasalle.edu.co. Ellos pensaban que no podían tener casa propia, por eso creamos Mi Casa Mi Ahorro, la nueva cuenta que facilita la compra de vivienda por medio del ahorro. Banco Caja Social, más banco, más amigo. Colombia. Gente, deporte, vida de hoy, justicia. Estos temas y muchos más en lo más leído del .com. De lunes a viernes, 4:39 de la tarde. Haz de tu trabajo un arte de embellecer a las personas. Estudia técnica profesional en estética cosmetológica, avalado por el Ministerio de Educación Nacional, Fundación Universitaria del Área Andina, areandina.edu.co, 307-7035. Casi que no llegas. ¿Ya decidiste qué les vas a regalar? Tienes que modernizarte. Mira lo que encontré. Es Telmex Televisión Digital, con mosaico para ver varios canales al tiempo, tener guía interactiva de programación y control familiar. Y si la compras con Triple Play, te dan un año de televisión digital a 9,000 pesos mes. Pídela ya. ¡Wow! Hazte profesional en mercadeo y publicidad en tan solo 8 semestres. Formación vivencial durante toda la carrera en estrategia comercial y creativa. Fundación Universitaria del Área Andina. areandina.edu.co, 307-7035. Las regiones en ET. Canal El Tiempo. Tumaco. ET. Canal El Tiempo. ¿Qué hay para hoy? Pasta Sonia es lo de hoy. Pasta Sonia es vitamina, pasta Sonia es proteína. Es fácil de preparar, a su familia dele siempre lo mejor. Pasta Sonia es el plato para hoy. Yo quiero un premio, mándame un premio. Yo quiero un premio. Dios, si existes, mándame un premio. Para encontrar, hay que buscar. www.hoyquierounpremio.com. Los corresponsales de ET, Canal El Tiempo en Colombia, tienen un alto sentido humanístico. Lo más importante para ellos y para nosotros son sus talentos y sus necesidades. Nuestros corresponsales saben escuchar y eso es muy importante. Para que sus arepas queden deliciosas, fáciles de preparar, doraditas, todos los días y en todo momento. Super Arepa, con todo lo que las quieras probar. Super
deliciosa, lo que le ponga, super arepa. Llega la mega promoción UNE, banda ancha desde 29.900 pesos mensuales. Y si quieres tu banda ancha con computador desde 60.942 pesos mensuales. Llama ya, 018.041-4141. UNE, mejor juntos. Liga Colombiana de Fútbol, 18 equipos, 9 partidos, más de 200 jugadores en cada fecha, en los estadios del país, la jornada del fútbol profesional colombiano. Conozca los detalles, el análisis y las opiniones de cada encuentro del balompié nacional, con el equipo de deportes de ET Canal El Tiempo. No es hora de callar. De los 57.000 crímenes que han admitido los paramilitares en la Ley de Justicia y Paz, solo 86 casos son de violencia sexual. Cada hora, 6 de ellas sufrieron abuso y violencia de todo tipo. No nos olvide. Nada justifica la violencia contra las mujeres. Sala de redacción. Estamos en ET, el canal del tiempo, y estamos en Sala de Redacción, analizando el tema de la reforma universitaria y de las marchas estudiantiles. Vamos a darle gusto a Adulfo entonces con su tema, el de las marchas estudiantiles. Evidentemente, al margen de la reforma, la marcha, la protesta estudiantil que hemos visto ha sido innovadora, artística, creativa, digamos que ejemplar en ese sentido si uno lo compara con las marchas estudiantiles de hace 20 o 30 años en las que siempre había heridos, muertos, vitrinas rotas y todo. Esta protesta a mí me da la impresión de que empezó un poco por ese lado y se mejoró al final. Lo que vimos al final, el besatón y el abrazotón y todas estas cosas medio artísticas, innovadoras, hablan de un fenómeno no solamente estudiantil sino político. ¿Ustedes cómo lo analizan? ¿Cómo lo ven? Bueno, yo estaba aquí mirando unos puntos, porque este tema es de Ricardo cuando habla uno de la financiación. Voy rápidamente a lo que me pregunta Darío, pero le dejo este punto para el siguiente segmento. Lo que piden los estudiantes, financiación estatal adecuada a la universidad pública sin condicionamientos. Uno no puede ir a negociar una financiación estatal para la universidad sin condicionamientos, o sea, todo lo que piden, no se puede. Pero vamos al punto de la si yo no estudio, no importa. No, sin condiciones, eso no se puede negociar. No, yo le entrego a la universidad más plata, pero no le exijo nada a cambio. Ahí los estudiantes están perdidos y mantienen posturas tan absolutamente absurdas o irracionales. Vamos a hablar más adelante, después de lo de las marchas, vamos a hablar del reto que le espera a la organización estudiantil. Vamos a lo de las marchas. Porque a la organización estudiantil, que ha ganado, digamos, un punto, ha dado un paso en adelante en el sentido de que el gobierno les da gusto, les retira la reforma y los va a sentar a hacer un consenso. Ahí el reto de los estudiantes es gigantesco. ¿Tienen o no ideas sobre lo que debe ser la reforma? No son capaces de mantener un frente cohesionado para mi percepción es que eso puede quedar perdido. Pero, pero hablemoslo ahora más adelante. Antes de venir al programa, estaba viendo que en Nueva York, en la plaza de Manhattan, está en un problema, no digo parecido a esto, que ya no están pidiendo financiación estatal para la universidad, pero hay un poco muchachos como han salido en Europa y en Chile a protestar. Y quiero hablar solamente del manejo que se le dio a la plaza, que fue una cosa entre el gobierno del presidente Santos y la alcaldesa. Eso resultó bien. Había unas críticas que porque habían autorizado desplazamientos por 10 días o por 12, que eso era irrespetado al ciudadano. Pues yo digo, si hubieran limitado eso a solamente 2 vías en la ciudad, se desbordan 10, entonces hay que reprimir a los otros 10. Pues no pasó nada, la ciudad se movilizó tranquilamente el jueves, los estudiantes terminaron allá en el Plaza de Bolívar, se condenó la violencia, hay esos mensajes que están dando la vuelta al mundo de un policía abrazando a un estudiante, que es muy distinto a lo que está pasando en este momento en Nueva York. Y una cosa adicional, los indignados de Nueva York, de Manhattan, le están ganando en este momento una pelea jurídica al alcalde Bloomberg, porque el alcalde lo sacó y ellos se hicieron respetables con una medida judicial, lo están volviendo a tener que dejar de entrar. No, y entonces se va para otra plaza, ya están en otros parques y demás. La inteligente decisión de Santos de desactivarle los cuestionamientos, es decir, hacemos el proyecto y declara López en la alcaldía atenderlos, autorizar la plaza, garantizarles, les dio hasta bebidas para rehidratarlos, pues los desactivó y evitó la violencia, que es uno de los mensajes que quiero rescatar. Mi inquietud es la siguiente: esto es solamente
un movimiento estudiantil o tiene una connotación política mayor? No, indudablemente en Colombia ha subido la protesta social, y eso no es exclusivo de Colombia tampoco. O sea, una vez más, lo que ha ocurrido en otras partes del mundo era la gente en las calles quejándose por diferentes causas y diferentes razones. Por plata, ¿no? Todo que ver con plata. Pues en las sociedades ricas es porque se están empobreciendo, en las sociedades que están en desarrollo es porque la gente quiere más y quiere una tajada más grande de la torta. Pero lo cierto es que en Colombia hay más protesta social y eso requiere por parte del gobierno una mejor manera para reaccionar ante ellas, para saber responder a las necesidades, porque de alguna manera también el mensaje es que quien protesta logra resultados. Claro. Es la tradición de Colombia en materia de participación política ha sido tan escasa de movimientos de este tipo. Solo ciertos sectores del Estado, como por ejemplo los maestros, los sindicatos, tienen una capacidad de movilización así, que eso tiene sorprendido gratamente a la sociedad colombiana. Nosotros nuestros ejercicios de acción colectiva, de petición colectiva, de reclamos, que cuando no desembocan en la violencia son criminalizados por el Estado. Entonces esto ha hecho que muchos sectores hayan visto el movimiento estudiantil con gran agrado y lo hayan aplaudido. Pero obviamente ellos tienen un reto de transformar este movimiento, esta expresión en contra de un proyecto de ley, en verdaderamente articularlo en una petición de demandas y sobre todo en una capacidad de negociar el tipo de educación y estructura que el sector universitario en el país, especialmente el sector universitario público, deba tener. Y ese es el desafío que tiene. En mi opinión, yo creo que esto sigue teniendo unos componentes muy gremiales, muy de los estudiantes de las universidades públicas, obviamente luchando por tener mejores beneficios, tener mejor situación, pagar menos matrículas, conseguir más interlocución, no ser perseguidos. Pero la capacidad que eso tenga de impregnar otros sectores de la sociedad me parece que es difícil. Todavía no veo esos caminos. Tampoco veo la capacidad de ellos de transformarse en una articulación política. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Madrid, con los indignados. Claramente los movimientos que se transforman en estructuras políticas más organizadas pierden su efervescencia, su juventud, su frescura, pero ganan en capacidad de elegir. Y eso pasó en Brasil, eso ha pasado en Argentina. Pero yo quería, ¿Qué tanto va a pasar en Colombia? No lo sabemos. Darío, pero quería una cosa breve. Diga. Es breve también. Coincidía el surgimiento de esas manifestaciones de los estudiantes pacíficas en las calles con un golpe muy fuerte a las FARC. Y veníamos de 45, 50 años en que las FARC quería hacerse acreedora que ellos eran el escape, la guerrilla era la contestataria, la que los voceros de la oposición, sí. Y ahora resulta que son los estudiantes. Coincide, aquí termino, el último comunicado de las FARC del domingo. Las FARC trata de aprovecharse de ese movimiento estudiantil diciendo que lo único que queda hoy como protesta en Colombia son ellas, las FARC, y los estudiantes. Pues no serán las FARC. Yo creo que es preferible que estén los estudiantes a que sigan movimientos armados y criminales como las FARC. Hay un debate alrededor de todo esto en el sentido de si la reacción del presidente, del gobierno, pero concretamente del presidente, fue acertada o no. O sea, si al darles gusto a los estudiantes retirar el proyecto, eso es un modelo de gobierno diferente, un estilo personal de gobernar distinto, y es bueno o no es bueno. Pues la verdad, Darío, indudablemente muestra un cambio de estilo. Si es bueno o no es bueno, creo que es todavía temprano para decirlo. Es bueno. ¿De qué va a depender de que sea bueno? De que llegue al Congreso en la próxima legislatura un proyecto de ley de reforma de la educación superior consensuado que logre todos los objetivos de los que hemos estado hablando. Es malo si lo que se hace es mantener el statu quo. Yo creo que mantener el statu quo sería un gran fracaso no solo para el gobierno, sino para la sociedad colombiana. Si fracasa la mesa de negociación, por ejemplo. Por ejemplo, y si no hay proyecto de ley, si nadie le quiere meter el diente al tema de la educación superior y al tema de la educación en general, porque Colombia tiene unos líos descomunales en esa materia. Entonces, todo eso sería lamentable, pero una vez más, todavía es muy temprano para decirlo. ¿Usted también cree que es temprano? Yo pienso que es temprano para decirlo, pero uno sí puede, hasta lo que ha pasado hoy, identificar ciertos errores de manejo del gobierno. A ver. El gobierno debió haber concertado mucho más y entendido más la naturaleza del sector que intentaba reformar. Pero se supone que la ministra habló, hizo foros, reuniones... Sí, pero hacer foros no es entender la naturaleza deliberativa. Unos meses más
unos foros de pronto más participativos, un liderazgo mayor de la ministra. No, pero es parte de la gran mayor... ironía de esto, Pacho, de todas maneras, y es que el gobierno, desde que comenzó a ambientar la idea en febrero, y que la cosa tomó incluso más cuerpo en abril, realmente, y es la gran ironía, esto no fue una cosa que salió del sombrero y sorprendió a la sociedad colombiana, no, esto estaba totalmente anunciado. Entonces aquí hay una gran discusión de hasta qué punto tiene que ser uno deliberativo y participativo, y eso es parte del ejercicio que hay que hacer hacia adelante. adelante. Pero eso es lo que sí pone el presidente Ricardo pero los estudiantes... Francisco es un estilo del gobierno del presidente Santos, y ustedes y la sociedad y los analistas, los que escriben, podrán decir eso es bueno o malo, pero ahí hay un estilo del gobierno Santos diferente a lo que traía. Sin duda, claro. El presidente Santos alcanzó él mismo en un momento a decir que iba a hacer un hotel allá en Tayrona, y vino la oposición muy fuerte y dijo, no hay hotel. El presidente Santos tiene la capacidad de reversar. Escribíamos un artículo en el Tiempo, decíamos, a Santos le sirve la reversa. Con los camioneros hizo una cosa similar. Está haciendo esto con los estudiantes. Santos tiene la capacidad de escuchar a la gente y reversar. Si eso es bueno o si eso es malo. Desactiva cosas, pues pero, claro pero también estoy de acuerdo con lo que dice. Y eso ayuda a la gobernabilidad y tranquiliza. Pero eso, desactivar es bueno si después el resultado... La medida del éxito es esa, la medida del éxito se da si ese reversazo sirvió para generar una discusión no es como el tema de un proyecto mejor. El ejemplo que menciona Adulfo de los camioneros. Eso sigue al aire. No, señor, la tabla de flete se desmontó. Se desmontó, pero... o sea, en ese sentido el gobierno sacó adelante su propuesta, que era el desmonte de la tabla de flete. Ricardo está hablando de un ejemplo concretísimo, y el gobierno del presidente Uribe no es por decir que lo de antes no funcionaba, yo no sé si funcionaba o no, pero el presidente Santos, el presidente Uribe lo llevó a Palacio varias noches y no pudo hacer ese arreglo, el presidente Santos ya lo hizo. El presidente Santos en un momento dijo que la reforma de la justicia... se dio. Bueno, pero que llegó a su fin y hay un acuerdo hoy. Para tomar impulso. Lo mismo pasó con la reforma de la justicia. Lo clave es si el gobierno tiene que definir ahorita cuáles de esos puntos de esa reforma, que algunos son muy positivos, y que toda esta protesta y esta situación, digamos, de marchas sociales y descontento de los estudiantes opacó los elementos buenos del proyecto. El proyecto no es 100% negativo, ni todos sus artículos son para botar a la basura. Hay unas estructuras, hay unas aclaraciones, hay unas definiciones de un sector más competitivo, más actual, más conectado con las necesidades del mercado laboral, etcétera. Al gobierno le queda el reto de definir qué de ese proyecto salva en esa mesa de negociación con los estudiantes, qué de ese proyecto deja perder o, digamos, sacrifica en aras de conseguir un consenso. Conseguir consensos todo el tiempo no es malo, el problema es si avanza en sus tres objetivos fundamentales. 1, si ese proyecto final amplía la cobertura. 2, si mejora la crisis financiera permanente que tiene el sector. Y 3, si es una reforma universitaria que genera instituciones de educación superior más competitivas, de mejor calidad y con mayor conexión con el mercado laboral. Finalmente, si se llega a una educación superior menos inequitativa. Darío, y más exactamente. Un punto importante de esto. En cobertura y en dinero. Claro. El episodio que a muchos les puede parecer crítico y también defenderlo es que una de las cosas favorables para mí es que involucra a muchos sectores en el debate permanente de la educación que debe darse, claro. Que no le tengamos que seguir dándose, porque aquí el tema de la educación se ha vuelto un problema del gobierno, y a mí me parece eso un error absolutamente descomunal, por favor. Claro, padres de familia. Bueno, por supuesto. Aquí a nadie realmente le importa la educación, a pesar de que todo el mundo en abstracto coincide en que es la fórmula para superar la desigualdad, que es la fórmula para que el país crezca más rápido, etcétera, etcétera. Y es lamentable ver la calidad del debate que uno ve. El debate está capturado entre unos funcionarios o entre los representantes sindicales que defienden intereses muy particulares. Que fue recientemente a Asia. El gran camino de los asiáticos al desarrollo de la educación. Sin duda, están priorizando. Entonces no le tengamos miedo. Afortunadamente no se hace la reforma de eso y tendremos un año y medio para que se haga, y bienvenido todo ese debate. Daría una cosa corta, sentarse a negociar también es ceder. Los profesores universitarios, los rectores, los estudiantes, sentarse a negociar no es que el gobierno acepte 100% lo que uno quiere. Uno también tiene que ceder sus pretensiones y también es adquirir responsabilidades, y en eso me uno a lo que dice Ricardo. Hay responsabilidad de todos los sectores, incluyendo los hogares, en tener que pagar por la universidad, las universidades en ser más eficientes, los rectores en no ser botaratas, el gobierno en ceder parte de su modelo. El Congreso también. Los estudiantes en devolver cuando ya los graduados en participar al tener su cartón y sobre todo repagar las deudas del ICETEX que tienen.
y no quedar en mora. Y la empresa privada meterse la mano al drill. Si la deja. Y también, pero también claro, participar en el tema de estar interesado en que salgan de las universidades los estudiantes que se necesitan, porque aquí existe un tema que se llama la pertinencia, y es que en Colombia se gradúa la gente que el país no necesita. Sí, eso es bien interesante. Hay que ver, abogados, aquí se gradúan abogados, comunicadores sociales, comunicadores y uno sociales. lo que ve, por ejemplo, es el gran drama de las empresas de petróleo y minería hoy en día, No es conseguir tienen, geólogos o ingenieros de petróleo, gente que sale, se la rapan a la salida de las Claro, universidades. las ingenierías de sistemas, todo Así lo que es tecnología, Así que es el futuro, que es ya el presente, y las universidades tienen que meterse Uno de en eso. irresponsable podría decir, visto que no se apruebe la ley ahorita, de qué estos 2 años que viene al debate y que el tema marque el próximo debate presidencial, que la gente, que los candidatos digan, ¿para dónde vamos con la educación? Es que, como decía... No, pero no aplacemos el debate, hagámoslo desde ya, arranquémoslo ya. No nos preocupemos. El debate ya está planteado, el momento es oportuno, es bueno, está bien que se esté dando. Fue el tema de además, Darío, tiene que ser un debate mucho más amplio, Claro, porque obviamente sí, el sí, drama, no quedarse parte de solo los temas de que la gente no acaba la universidad también viene con lo mal preparada que está en la secundaria. Cuando uno ve los resultados de esta prueba que hace la OSD con cooperación con la UNESCO, las pruebas PISA, y encuentra que la mitad de los estudiantes de 15 años en Colombia no tienen una adecuada comprensión de lectura, y que 3/4 partes de los estudiantes no tienen capacidad de análisis matemático, pues dice, y aquí los estudiantes pidiendo que acaben los exámenes de prueba, ni les cuento los estudiantes de comunicación que me llegan todos los días, o que nos llegan todos los días a los medios, que hay que hacerles la reingeniería completa desde el principio. Vamos a hacer otra pausa, Edulfo, y ya venimos con el resto de temas que está muy interesante. Estamos en Sala de Redacción aquí en ET, el canal del Tiempo. Sala de Redacción. Seminarium Internacional y Portafolio han reunido a los principales exponentes y líderes del sector: Franco Boni, Alberto Fonseca, Ricardo Ruiz, Leith Freeman. Mining Management Summit, una visión estratégica integral de la industria minera en el mundo. Invita Seguros Bolívar. Envía ET Canal El Tiempo. Apoya a Bianca. Manifiesto ET Canal El Tiempo. Ejemplo, ¿cómo deben ser nuestras informaciones? Darío, yo creo que debemos conectarnos con el sentimiento, con las historias y con las emociones de la gente. Exacto. Principalmente no ser indolentes. Manifiesto ET Canal El Tiempo. Universidad de La Salle. 24 programas de pregrado. 21 programas de posgrado en las facultades de Ciencias Administrativas y Contables, Ciencias Agropecuarias, Ciencias de la Educación, Ciencias del Hábitat, Ciencias de la Salud, Ciencias Económicas y Sociales, Filosofía y Humanidades, Ingeniería, Departamento de Ciencias Básicas. www.lasalle.edu.co. Para que sus arepas queden deliciosas, fáciles de preparar, doraditas, todos los días y en todo momento. Super Arepa, con todo lo que las quieras probar. Super deliciosa, con lo que le ponga. Super Arepa. Casi que no llegas. ¿Ya decidiste qué les vas a regalar? Tienes que modernizarte. Mira lo que encontré. Es Telmex Televisión Digital, con mosaico para ver varios canales al tiempo, tener guía interactiva de programación y control familiar. Y si la compras con Triple Play, te dan un año de televisión digital a 9,000 pesos mes. Pídela ya. ¡Wow! ¿Tienen futuro las FARC? Sin lugar a dudas, el peor golpe militar que han recibido las FARC en su historia es la muerte de Alfonso Cano,
su máximo líder, que muere en medio de combates, pero que además era el hombre que tenía en sus manos las posibilidades de cambiar el rumbo de esta guerrilla. Depende mucho del nuevo comandante, del nuevo jefe de las FARC, lo que pase con ellas. Están en un punto crítico, en un punto en que la sociedad civil está exigiendo de que empiece una negociación de paz, pero también en un momento militar histórico, porque tienen que demostrar de que no están débiles, de que siguen manteniendo el control de esas áreas en las que históricamente han estado, y sin lugar a dudas, ya sea Timochenko, o sea Iván Márquez, o sea Pablo Catatumbo, pues dependerá de cualquiera de estos tres hombres el futuro de la guerrilla. ¿Tienen futuro las FARC? Detrás de cada personaje hay otro. Revista Bocas, una revista de entrevistas. Espérala este domingo sin costo con El Tiempo. Cartagena en ET, Canal El Tiempo. ET Canal El Tiempo, con el análisis y el cubrimiento del levantamiento armado en Libia. Militares y civiles leales a Muammar el Gaddafi resisten los ataques de los opositores armados libios. Las calles de Trípoli, su campo de batalla. Siga el desarrollo y el análisis de este conflicto en ET Canal El Tiempo. Ginette Bedoya, subeditora Justicia, periódico El Tiempo. Su experiencia, su análisis, su objetividad y la veracidad con la que realiza su labor. Ginette Bedoya, analista de ET Canal El Tiempo. Sala de redacción. El tema de hoy es la reforma universitaria que ha producido toda esta movilización nacional, las movilizaciones estudiantiles y que, como hemos dicho aquí en los segmentos anteriores, ha puesto al país a pensar en la educación no solo universitaria, sino en toda la educación en Colombia, que es bastante mediocre, hay que reconocerlo. ¿Qué nos espera ahora? Viene una mesa para buscar consensos, para armar una reforma de común acuerdo entre el gobierno, los estudiantes, las universidades, en fin, todos los que se quieran meter, y como decía Ricardo ahora, entre más se metan mejor en la discusión. ¿Cuál es el reto de los estudiantes? Porque yo veo que ahí es donde está lo fundamental ahora. O dos, uno, que el gobierno salve las cosas que son salvables, las que usted mencionaba. Y otra, que los estudiantes realmente, así como han sido de creativos en la calle, sean creativos en la mesa también y sean sensatos también en la mesa como han sido en la calle, y sepan que, primero, que el presupuesto no es de caucho, ¿cierto? Segundo, que hay que tener ideas, que hay que proponer cosas y que concertar es ceder. ¿Cómo la están viendo ustedes? A ver, Ricardo. Digamos que tengo un nivel de escepticismo alto sobre la capacidad de articular un discurso. Ajá. ¿Por parte de los estudiantes? Por parte de los estudiantes. Obviamente ese sería el escenario ideal. El escenario ideal efectivamente es que las diferentes partes hicieran aportes para que llegue al Congreso un proyecto consensuado, y no hay duda que eso saldría adelante pues de manera expedita. Tristemente temo que comience a haber fracciones, que haya sectores que quieran tomarse con posturas mucho más políticas la discusión, que quieran meter en la agenda asuntos que no tienen nada que ver con la educación, de tal manera que lo veo pesimista, entonces, que soy relativamente negativo sobre este proceso, anotando que yo creo que toca hacer el intento. De todas maneras, el intento. Darío, parafraseando el dicho de matar al tigre y asustarse con el cuero, yo creo que hasta ahora los estudiantes han hecho hasta ahora es el cuero, ahora viene el tigre. Y el tigre significa lograr dar una discusión para que el proyecto final que salga de todo este debate responda los problemas que la universidad está enfrentando. De nada sirve recuperar, decir,
logramos tumbar un proyecto si lo que va a salir al final es o estancamiento del proyecto, que era lo que decía Adulfo, estancar el proyecto. Dos, que salga un proyecto completamente baboso, que no genere los cambios de la Ley 30 que se requieren. Y tercero, que salga un proyecto que no responda a las necesidades del sector, como financiación, cobertura, equidad, crédito o mecanismos financieros para la universidad y su funcionamiento y para el impulso a la ciencia y la tecnología. Toda esa gama de problemas que el proyecto de ley del gobierno, con errores y fallas, intentaba solucionar. Pero la pregunta es, ¿usted cree que los estudiantes, esta nueva organización estudiantil que ha surgido, está capacitada, tiene el criterio para llegar con un discurso coherente, sensato a la mesa de negociación? Eso lo vamos a ver muy pronto. Yo creo que hasta ahora han estado en la fase de protesta, y en la fase de protesta hay creatividad, hay juventud, hay frescura. Ahora viene la parte de los sacrificios. ¿Qué están dispuestos a sacrificar? Los textos, el tono, los discursos que yo le he escuchado a los líderes estudiantiles me llevan a pensar que primero están demasiado enfocados solo en su vida universitaria, en que sus deudas y sus profesores y su entorno académico público mejore, sin importar otras realidades del sector educativo, por ejemplo. No, y sin importar los que no están en la universidad. Y los que importar los que no están. Es que lo peor que nos puede pasar es lo que nos ha pasado con el sindicalismo. Así es. Que el sindicalismo sale, protesta y busca que se les aumente el salario, que le tener unas prerrogativas, pero para los 2 millones de sindicalizados y todos los otros 40 millones, para complementar lo que decían, aquí a los estudiantes tienen que pensar no solamente en ellos, los que están saliendo a las calles hoy y tienen cupo en las universidades, sino los que no pueden estudiar. Para complementar lo que decía Ricardo y Francisco, tengo aquí el proyecto del gobierno y aquí las propuestas de los estudiantes, equilibrando los dos puntos. Yo creo que los estudiantes están muy cortos de alcance, de visión. Voy a referir 4 o 5 puntos del memorando de los estudiantes. Financiación sin condicionamientos para la educación, una cosa absolutamente difícil. Eliminación de las exenciones tributarias a las multinacionales extranjeras que tienen que ver con la calidad de la educación. Que el ICETEX solo sea financiado por recursos del Estado, que no haya recursos de la banca multilateral, que tiene que ver eso. Ojalá haya más crédito de la banca multilateral para esto. Tiene nada que ver con las propuestas. Que haya salud, alimentación, vivienda, transporte y ejercicio de actividades deportivas y culturales para los estudiantes. Exigimos la creación de hospitales universitarios plenamente financiados por el Estado, solamente por el Estado, o sea, tampoco puede concurrir en el privado, eso no puede ser. Y terminan con un punto que a mí me parece que es un poco extemporáneo, y es que solución al conflicto armado colombiano. Yo creo que los estudiantes están desenfocados. Eso no puede ser punto de una mesa de negociación, una reforma universitaria. Creo que a la mesa de la negociación de los estudiantes no puede llegar con este memorando. El proyecto del gobierno era bueno, le faltaban algunas cosas, era innecesario, pero ya ahí viéndolo es bueno. Tienen que ponerse a negociar, yo creo que se lo van a hacer el año andante, pero tal vez concluyo con que es una buena oportunidad para el debate. Estoy de acuerdo con usted en que el tema de las exenciones a las multinacionales no tiene que estar en esa mesa de negociación, pero también hay que hacer la salvedad de que todo el dinero que se ha ido en exenciones podría estar en el presupuesto ayudando a educación, a pero ya el presidente Santos cambió eso. Pero esa es otra discusión, aquí está Ricardo que me va a desmentir. Ya el presidente, en una ley que se aprobó el año pasado, modificó muchas exenciones tributarias y modificó la que el gobierno de Uribe dejó amarradas y por 10 y 20 años. Pero Santos ya quitó unas exenciones que había, las utilidades de la inversión de capital. Sí, eso es cierto. No, lo clave aquí es hasta qué punto los diferentes actores del sector educativo van a poder ceder. Yo no encuentro en las posiciones de los estudiantes por ejemplo, una posición clara frente al tema fiscal. O sea, ¿de dónde va a salir la plata? ¿Cuál es el modelo de financiación? El modelo de financiación del gobierno para ampliar la cobertura era simple, era una combinación de recursos públicos, de aumento de créditos, de mejoramiento en la financiación con un modelo amarrado a incentivos para las universidades públicas y la invitación al sector privado y con ánimo de lucro que participara en la educación, liberando un poco las restricciones que había en cuanto a crear universidades. Ese era un modelo que muchas personas pueden decir que es muy privatizador o que es negativo, etcétera, pero había un modelo. Estamos en mora de entender cuál es el modelo que los estudiantes proponen, que logre las condiciones y que logre el aumento de cobertura. Yo creo que ahí es donde cuando uno compara propuestas con propuestas, no compara propuestas con pliegos de peticiones. Las propuestas son mucho más profundas y necesitan una más elaboración.
estaré muy pendiente y estaremos todos muy pendientes de cuáles son las propuestas en el papel, con números que los estudiantes Pero ese tengan. es el gran reto de ellos. Claro, y no solo los estudiantes, los rectores, Darío, Claro. las organizaciones, las universidades públicas, los gremios. Igual tiene que haber capacidad de liderazgo del gobierno, que de todas maneras quedó muy golpeado en este tema, queda afectada la credibilidad de algunos funcionarios y en ese sentido tiene que agarrar un segundo aire, sin duda alguna. ¿Le está pidiendo aire a la ministra usted? Le estoy pidiendo que le den aire a la ministra, que es diferente. No le quitemos el poco que para tiene. la discusión. Simplificando el tema, es muy difícil trasplantar a Colombia, a la educación superior en Colombia, lo que se hace en Estados Unidos, en Inglaterra, a través de fundaciones. Pues parte de los elementos que había en el proyecto original tendían a copiar especialmente la reforma en Inglaterra y ciertas experiencias en Brasil, en Chile, en las cuales la inclusión, la flexibilidad de la universidad pública, en sus nexos con el sector privado, el aumento de parte de las becas y los créditos del gobierno a los mejores estudiantes en materia de doctorados y en materia de ingreso de los mejores bachilleres a la universidad. La combinación entre plata de las familias más crédito, más plata del Estado para garantizar la permanencia de los muchachos en los pupitres. Lo que el gobierno intentó, de pronto con un error en irse hacia un lado o al otro, fue intentar combinar esos modelos. Lo que hay que extraer de esos modelos no es calcarlos, es tener el espíritu. Y me parece que ahí, de lo positivo que tenía el proyecto del gobierno, era que traía un espíritu de un sector educativo de superior, incluido el sector público, más activo, más dinámico y más responsable, sobre todo, con incentivos, con mecanismos a la gestión. Los rectores tendrían que rendir cuentas, y yo creo que esa es la parte un poco que yo veo complicada de los estudiantes. Todo lo malo no puede ser solo el gobierno, hay que comprometerse a que lo midan a uno, a que uno responda por cosas, a que haya, digamos, penalidades si uno no cumple con ciertas metas y a que haya premios si esas metas son cumplidas. Ricardo, ¿usted cómo ve al empresariado colombiano dispuesto a meterse en el tema de la educación superior, dispuesto a aportar, a invertir? Veo que sí, veo un creciente interés en el tema porque adicionalmente es claro que el interés de las empresas colombianas que están creciendo, que se están proyectando, es contar con un mejor recurso humano. Obviamente uno quisiera ver mayores manifestaciones en ese sentido, pero lo que hoy se ve frente a lo que se encontraba hace 5, hace 10 o hace 20 años es muy superior que antes. ¿Usted quería decir algo? No, tal vez a manera ya informativa, digo que se nos está agotando el tiempo, es dejarle bien claro a la audiencia qué es lo que está pasando con el tema ya al finalizar, y es que efectivamente se va a retirar el proyecto, no hay ninguna duda, y hay una carta del presidente Santos a la comisión, se está retirando el proyecto, la comisión se está reuniendo para retirar el proyecto, y después de esto los estudiantes tendrán que irse para sus aulas a presentar sus exámenes finales. El debate se reanudará, yo creo que en el primer trimestre del año entrante. Ya llegan los villancicos y se acabó el debate. ¿Se salva el semestre? Sí, porque sí, lo van a salvar, lo van a salvar, sí, lo salvan. Esa fue la motivación fundamental del retiro. Y los estudiantes estarán regresando esta misma semana a sus aulas y se va a salvar el semestre, y el debate se reanudará el primer trimestre del próximo año, y estemos atentos todos y preparados para que cada vez más sectores formados, con conocimiento, con información, participen en el debate. Bueno, pues yo soy más optimista que ustedes. Esos 3 meses sirven para que los estudiantes se sienten seriamente a buscar asesoría, a estudiar bien el tema, a mirar experiencias en el resto del mundo y a llevar propuestas que sean, que de las que verdaderamente salga una buena reforma para el país. Ojalá así sea. Así sea, eso sería el ideal. Muy bien. Vamos a ver si aprobamos el curso. Señores, muchas gracias por acompañarme en esta noche en Sala de Redacción. A ustedes mil gracias por la sintonía. Como siempre, en el Tiempo, el canal del Tiempo, Sala de Redacción, el programa de la opinión y del análisis. Que la pasen bien.